Anteriormente hemos tratado los posibles efectos, tanto positivos como negativos, que tiene o puede tener la conectividad. Ahora, más que centrarnos en la mayor o menor intensidad de esos efectos, positivos o negativos, nos vamos a centrar en el debate sobre la eficiencia de los corredores y la conectividad en comparación con otras posibles medidas de gestión o conservación. Es decir, se reconocen ampliamente los efectos generalmente positivos de establecer corredores o de fomentar la conectividad, pero ahora nos vamos a plantear una pregunta más exigente. ¿Los efectos positivos de la conectividad son más o menos notorios que los de otras medidas que podemos adoptar en gestión y conservación? Nos vamos a referir en primer lugar a la eficiencia de los corredores, una de las maneras de fomentar la conectividad. Planteemos primero la siguiente situación, el siguiente experimento. Supongamos que en un caso tenemos dos teselas, dos espacios protegidos, separados el uno del otro sin un corredor que los una, como se muestra en la figura en la pantalla. Y que en un segundo caso tenemos dos teselas, dos espacios protegidos, conectados uno al otro mediante un corredor, mediante una franja estrecha de vegetación o de hábitat. Suponemos que todos los demás factores y características son iguales en estos dos casos, es decir, que la única diferencia que existe entre el caso primero y el segundo es la existencia de ese corredor. Y realizamos un censo de las especies presentes en las teselas o espacios protegidos de la derecha, las que están en color verde en la figura. Y encontramos que en el primer paisaje, en el que no hay corredor, la riqueza de especies R1 es menor que R2, la riqueza de especies en la tesela derecha del segundo caso, en el que sí hay corredor. Si, como decimos, todos los demás factores y características distintos del corredor son los mismos en estos dos paisajes, entonces hay una conclusión importante que se puede derivar directamente de la diferencia en la riqueza de especies detectada. El corredor tiene efectos beneficiosos. La presencia del corredor ha incrementado la conectividad de la tesela de la derecha, ha incrementado el movimiento de individuos de la tesela izquierda a la derecha y por ello ha incrementado la riqueza de especies en esa tesela. ¿Estamos de acuerdo con esa conclusión? ¿Hay algún motivo que nos pueda hacer dudar de esa conclusión? ¿Algún motivo que nos pueda hacer dudar de que ha sido el incremento de la conectividad proporcionado por el corredor el que ha generado esa mayor riqueza de especies en la tesela de la derecha en el segundo caso? Planteemos la siguiente tercera situación, el caso 3 que se muestra en la figura. Dos teselas sin corredor, pero ahora la tesela verde de la derecha tiene mayor superficie que en el caso 1. La superficie de la tesela verde en este caso 3 es igual a la suma del área de la tesela verde que había anteriormente más el área correspondiente al corredor que une las dos teselas en el caso 2. Es decir, el área total de hábitat es la misma en el caso 3 que en el caso 2, aunque distribuida de manera diferente, y es mayor que en el caso 1. Y ahora hacemos un censo en la tesela verde del caso 3 y vemos que la riqueza de especies, R3, en esa tesela es alta, tan alta como la que había en la tesela del caso 2, en el que había un corredor. ¿Qué quiere decir este resultado? Pues que el incremento de la riqueza no es realmente debido a que haya un corredor, sino que tenemos más riqueza de especies simplemente porque hay más cantidad de hábitat, más superficie de hábitat. Una de las leyes más universales en ecología es la relación especies-área. O lo que es lo mismo, que cuanto mayor es el área de hábitat, mayor es el número de especies diferentes que se tiende a encontrar en dicho área. Por tanto, en esta situación tenemos que el corredor no funciona realmente como tal. No proporciona beneficios porque facilite el movimiento de las especies entre las dos teselas o espacios protegidos, sino que simplemente tenemos más riqueza de especies
porque tenemos más cantidad de hábitat. Y da igual cómo situemos ese hábitat adicional, que tendremos el mismo efecto. De darse este caso, pues lógicamente no tendría sentido o interés esforzarse en establecer tal corredor. Sería más lógico, más sencillo, incrementar el área de hábitat de la tesela en las zonas que puedan ser más propicias para ello, más factibles, posiblemente en el entorno espacial más próximo de la propia tesela o espacio protegido. Ahora vamos a descartar este posible efecto del área. Es decir, supongamos que en este experimento el caso 3 presentara una menor riqueza de especies en la tesela derecha que el caso 2. Aún en este caso, hay todavía otras razones que nos pueden hacer dudar de la conclusión de que sea realmente la conectividad proporcionada por el corredor la que ha propiciado el incremento en la riqueza de especies detectada en el caso 2. Planteemos la siguiente cuarta situación. Una tesela con una franja estrecha igual que el corredor, que parte de la tesela verde, pero apuntando hacia el lado contrario, es decir, un corredor que no lleva a ningún sitio. Hacemos ahora un censo de la riqueza de especies y obtenemos que la riqueza de especies en la tesela verde del caso 4 es alta, tan alta como era en el caso 2. ¿Qué quiere decir este resultado? ¿Qué está pasando para que se obtengan estos resultados? Pues que el corredor, o mejor dicho, el supuesto corredor, no está actuando como tal, como a priori supondríamos que actúa un corredor propiamente dicho. En el caso 4, el corredor está teniendo el mismo efecto que en el caso 2, por lo que el incremento de la riqueza de especies no es debido a que el corredor facilite el movimiento de individuos de la tesela de la izquierda a la de la derecha a través de dicho corredor. Un corredor es una franja de hábitat estrecha y alargada que conecta diferentes teselas de hábitat. En este caso, el efecto que hemos detectado parece que es por ser una franja estrecha y alargada, pero no porque conecte teselas de hábitat. El corredor, el supuesto corredor, tiene una gran longitud de bordes. Expone mucho borde a la matriz del paisaje, mucho borde con las zonas de no hábitat. Lo que está haciendo el corredor es incrementar el borde que el hábitat tiene con las zonas de no hábitat y por esa vía generar un efecto de interceptación, que en inglés se llama el efecto drift fence. Vamos a explicar en qué consiste este efecto. Si concebimos los corredores y la conectividad de la manera más clásica y más simplificada, podemos pensar que el movimiento de la tesela izquierda a la derecha, si se produce, es siguiendo el corredor que se ha establecido entre esas dos teselas. Pero realmente las especies no tienen por qué moverse obligatoriamente siguiendo el corredor. También pueden decidir adentrarse en la matriz y moverse a través de ella a la búsqueda de nuevos recursos de hábitat. Y pueden decidir moverse por la matriz tanto si hay un corredor que parta de esa tesela como si no lo hay. Una vez que se incursionan por la matriz y dependiendo de los movimientos más o menos erráticos que hagan, es posible que lleguen a toparse, a encontrarse con el corredor. Y una vez encontrado, puede que lo sigan al encontrar hábitat favorable o condiciones favorables para su movimiento, hasta eventualmente alcanzar la tesela de hábitat situada al otro lado. Pero es que además, y más importante, puede haber individuos que procedan de otras teselas de hábitat en otras partes del territorio que también se estén moviendo por la matriz, de manera más o menos errática o exploratoria, y que también sean interceptados por el corredor y dirigidos posteriormente hacia la tesela destino, la tesela de la derecha en este caso. Y cuanto más borde presente el corredor, pues mayor frecuencia y cantidad de individuos interceptados y mayor intensidad de este efecto drift fence. Lo que hace el corredor en este caso es aumentar los bordes de la matriz con el hábitat y por tanto incrementar las posibilidades de que se produzca una interceptación de los individuos que se están moviendo por la matriz. Es decir, que estos individuos en dispersión puedan encontrar ese corredor y una vez en él, sí lo utilicen para dirigirse hacia la tesela de la derecha, incrementando así la riqueza de especies en la misma. Pero aunque se incremente la riqueza de especies y lleguen nuevos individuos a la tesela de la derecha, el corredor no está funcionando como tal.
no está llevando individuos de la tesela izquierda a la derecha, que son las teselas que conecta estructuralmente, y que es para lo que en teoría se ha creado ese corredor, para lo que debería servir. Cualquier otra disposición de ese borde, de esa franja de hábitat, tendría el mismo efecto que ese supuesto corredor, como por ejemplo la que se muestra en la figura, con una franja de hábitat de la misma longitud del corredor, pero distribuida a ambos lados de la tesela y sin conectar con ninguna otra tesela. Como la longitud de borde que expone a la matriz es la misma que en el caso anterior, intercepta un mismo número de individuos, y ello eventualmente se traduce en un mismo incremento en la riqueza de especies que en el caso en que teníamos ese supuesto corredor. O este otro caso, con el supuesto corredor distribuido a un lado de la tesela hacia el que no conecta con ninguna otra, con el mismo resultado que en los casos anteriores. No es un corredor, es simplemente una mayor cantidad de borde que intercepta a una mayor cantidad de individuos. Ahora seguramente podemos entender el porqué de las formas de los claros del bosque creados en el experimento sobre los efectos de la conectividad en Carolina del Sur, que ya comentamos anteriormente en el curso. De los 4 claros periféricos, uno estaba conectado al central por un corredor, y los otros 3 claros no conectados tienen diferentes tamaños y formas en este experimento. Y esto es precisamente para poder estar seguros de que el incremento en la riqueza de especies detectado sea realmente atribuible al corredor. El claro de la parte inferior tiene un área mayor, igual a la de los otros claros más el área del corredor. Y en los claros de los lados se ha dispuesto una franja de vegetación de iguales dimensiones a la del corredor, pero sin conectar con el claro central, en una dirección que no se acerca a dicho claro central. En este estudio, como vimos, se concluyó que incluso tras tener en cuenta estos posibles efectos de área y forma de las teselas, fue el corredor el que generó el incremento de riqueza de especies detectado. Es muy raro que en un estudio se puedan tener en cuenta y controlar experimentalmente todos estos efectos con este detalle. Pero en este caso sí se consiguió, lo que lo hace un estudio especialmente valioso. Vamos ahora a contemplar algunos aspectos adicionales relacionados con la conectividad en general, no solo con los corredores en particular. Una cuestión importante es la siguiente. ¿La conectividad mitiga los efectos de la pérdida de hábitat? ¿Los mitiga totalmente? ¿Parcialmente? ¿En qué cuantía? Hemos visto ya que la conectividad tiene un importante papel en conservación, al reducir los perjuicios del aislamiento de los parches o fragmentos. Y también vimos que es importante la conectividad, o más importante todavía, cuando cada uno de los parches o fragmentos tienen individualmente una insuficiente extensión para sostener por sí mismos poblaciones viables. En tal caso, la conectividad entre los fragmentos podría permitir garantizar la persistencia de las especies a nivel de metapoblación. Es decir, la conectividad tiene un efecto positivo. Un efecto positivo en comparación con el caso en el que no hubiera conectividad entre los parches resultantes de un proceso de pérdida y fragmentación del hábitat. Comparando las dos situaciones tras la fragmentación, sin y con conectividad, la segunda, con conectividad, es en general mejor para una especie que necesite hacer uso de esos recursos de hábitat. Es sin embargo dudoso que, aun reforzando al máximo la conectividad entre los parches, la situación pueda ser igual de buena que la que hubo en inicio, antes de que se produjera la gran pérdida de superficie de hábitat que ha dado lugar al patrón de teselas pequeñas y diferenciadas existente actualmente. Es decir, si comparamos entre la situación inicial, la previa a la pérdida y fragmentación del hábitat, que se muestra a la izquierda en la pantalla, con la resultante de la fragmentación, que se muestra a la derecha, la primera será en general más deseable para una especie que haga uso de ese hábitat que la de la derecha, por mucha conectividad que haya en el segundo caso. En general, podemos decir que la conectividad puede aminorar los efectos negativos de la pérdida y fragmentación del hábitat, pero no los puede mitigar completamente.
Además, si el conjunto de teselas resultantes del proceso de fragmentación y pérdida de hábitat aportara todo el conjunto menos superficie de hábitat que la mínima requerida para la viabilidad de una determinada especie, entonces la especie desaparecerá de todos modos por mucha conectividad que exista entre las teselas remanentes. Incluso todas juntas y perfectamente conectadas son insuficientes para garantizar la persistencia de dicha especie. Por ello, se debe alertar sobre un posible uso torticero de la conectividad como excusa para justificar la pérdida de hábitat. Por poner un ejemplo, los promotores de un determinado plan de cambios de usos del suelo, que diera lugar a la pérdida de una gran superficie de hábitat, podrían decir, bueno, no pasa nada, no hay por qué preocuparse, ya que vamos a establecer un corredor. Vamos a fomentar la conectividad entre estas pequeñas teselas de hábitat que van a quedar después de estos cambios en los usos del suelo. Pero por mucha conectividad que haya, lo más probable es que los impactos sobre las especies asociadas a ese hábitat vayan a ser muy negativos de todos modos. La conectividad no se puede utilizar como una excusa o una justificación para la pérdida de hábitat. No obstante, visto del otro lado, si ese cambio y esa pérdida de hábitat se van a producir de todos modos, y no está en nuestra mano impedirlo, pues ciertamente fomentar la conectividad entre las teselas remanentes será positivo en comparación con el caso en que las teselas quedaran además aisladas, como decíamos antes. Y esa conectividad puede garantizar o contribuir a garantizar la persistencia de las especies. No podemos despreciar la importancia de esas medidas de conectividad, sobre todo si son las únicas posibles, pero sin equivocarnos en pensar que eso va a mantener los mismos niveles de diversidad de especies y de genes y los mismos efectivos poblacionales que en la situación inicial. En palabras de uno de los artículos que han debatido estos temas, el publicado por Rosenberg y colaboradores en la revista Bioscience, y traduciendo directamente, los corredores se aconsejan frecuentemente como una manera de aminorar los efectos de la pérdida de hábitat. Si, sin embargo, las tasas de crecimiento poblacional se ven influenciadas más negativamente por la pérdida de hábitat que positivamente por el mantenimiento o creación de un corredor, pues entonces la población sufrirá de todos modos un declive. O la segunda cita. Las áreas lineales de conservación podrían funcionar como corredores biológicos, pero podrían no mitigar los efectos de la pérdida de hábitat adicional. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la conectividad, o los corredores, no es la única manera de fomentar la viabilidad de las especies. Podemos también, por ejemplo, incrementar el área o la calidad de hábitat en una determinada tesela o espacio protegido. Podríamos decir, bueno, las dos, conectividad entre los espacios protegidos y mejoran la calidad y cantidad de hábitat en los espacios protegidos. Pero es que, por desgracia, los recursos disponibles en conservación son limitados. Y cuanto más esfuerzo y presupuesto dediquemos a crear corredores, indirectamente estaremos detrayendo recursos de otras medidas posibles, como mejorar la calidad de hábitat en determinadas teselas, control de predadores u otro tipo de medidas. Así que la cuestión no es si la conectividad es buena, sino si es más o menos buena, más o menos eficiente que otras medidas que podemos tomar en gestión y conservación. Es decir, cuántos beneficios se obtienen por unos determinados recursos gastados en medidas orientadas a la conectividad. Y si esos beneficios son o no son superiores a los que se habrían obtenido de dedicar esos mismos recursos a otras posibles medidas de conservación como las mencionadas. Por ponerlo en palabras de uno de los artículos que tratamos anteriormente en el curso, ¿deberían las políticas centrarse en incrementar el área de las reservas independientemente de la conectividad? ¿O el añadido de un corredor proporciona beneficios a plantas y animales superiores a los de incrementar simplemente el área? Finalmente, y centrándonos ya en las medidas específicamente relacionadas con la conectividad, ¿cuál es el objetivo que se persigue? Pues hacer posible el intercambio, el movimiento de individuos
entre diferentes teselas de hábitat, entre diferentes espacios protegidos. Y aquí viene el debate sobre el coste-eficiencia. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica se están planteando grandes esfuerzos para la restauración de la conectividad y el diseño de redes de corredores a gran escala para especies emblemáticas como los osos. Estos planes de fomento de la conectividad tienen un coste económico considerable, tanto de manera directa como indirecta por las limitaciones que imponen a otros usos. Por ello se pueden plantear y se están planteando preguntas de este tipo. ¿Cuántos osos se van a mover de un estado a otro gracias a esta red de corredores? Y por tanto, ¿qué cantidad de dinero va a costar cada oso que se mueve de un estado a otro? ¿Cuánto costaría en comparación realizar una traslocación de ese mismo número de osos al año? Es decir, capturar, pongamos, 2 o 3 osos al año en un estado, por ejemplo en Luisiana, y liberarlos en Texas. A lo mejor cuesta la mitad, 10 veces menos, 20 veces menos, 100 veces menos que el coste de restaurar y establecer toda esa red de corredores para propiciar, digamos, de manera espontánea el movimiento de los osos. La respuesta que se debe dar es que, obviamente, aunque se tomen especies emblemáticas como el oso como referencia de estas medidas de mejora de la conectividad, la red de corredores no será usada solo por el oso, sino por otras muchas especies que verán incrementadas sus posibilidades de movimiento, de intercambio genético, de adaptación al cambio climático y, en definitiva, de persistencia. Y no podemos traslocar individuos de cada una de todas esas múltiples especies, sino que necesitamos que el territorio pueda sostener de manera espontánea el movimiento y conectividad para esas especies y poblaciones. Pero en todo caso, el debate sobre el coste y la eficiencia de todas las medidas de gestión y conservación, y las de conectividad en particular, está y estará presente a la hora de tomar decisiones y a la hora de convencer de la conveniencia de las mismas en un nivel, digamos, político. Como refleja esta cita de un artículo ya clásico de Simberloff y Cox, la cuestión de si el mismo esfuerzo y dinero se podría gastar mejor de otras maneras, se refiere a otras maneras diferentes a los corredores y conectividad, merece mayor consideración. En general, podemos decir que la conectividad debe formar parte de casi cualquier esfuerzo o plan de conservación de especies concretas o de la biodiversidad en su conjunto. No podemos prescindir de la conectividad en los actuales esfuerzos de conservación de hábitats y especies, tal como avalan las evidencias científicas disponibles. Y más en el contexto cambiante actual, de cambios en los usos del suelo y de cambios en el clima. Pero al mismo tiempo, no debemos tener una visión, digamos, fundamentalista o simplista sobre la conectividad. No debemos pensar en la conectividad como la panacea para todos los posibles males en conservación. Debemos tener en cuenta que la conectividad es una posible medida para conseguir los objetivos de conservación. Aunque sea una medida muy valiosa y muy necesaria en muchos casos, es solo una de las múltiples medidas que podemos o debemos incorporar en un plan de gestión o conservación, y no es siempre, necesariamente, la más urgente o la más importante.